no nos han querido vender. Tenemos que conseguir que alguien confíe en nosotros de alguna de estas tiendas que están escondidas por el barrio. Conseguimos comprar más productos de Rusia. ¿Estos rumores son ciertos? Hola a todos. Hola. Hoy estamos aquí en Tallinn, Estonia, en un barrio que se llama Lasnamäe. Es un barrio donde vive el cuarto de la población de Tallinn y es mayormente ruso. Y hoy vamos a investigar si hay tiendas aquí en este barrio que venden productos rusos. Hemos escuchado rumores de que ahora, en octubre de 2025, se están vendiendo productos rusos aquí en Estonia. Y Estonia pertenece a la Comunidad Europea. Sí, no he visto ningún producto ruso desde 2022 en Estonia. ¿Cómo es posible? Nos hemos preguntado. Esto de las sanciones. Supuestamente no se pueden vender productos rusos. Entonces vamos a investigarlo, vamos a ver si conseguimos localizar dónde están estas tiendas, porque están escondidas. Y nosotros no tenemos ni idea de dónde puede ser esa localización. Vamos a tener que caminar por las calles, preguntaremos a algunas personas y si encontramos estas tiendas os las vamos a mostrar. Vamos a intentar grabar con cámara escondida a ver si os podemos traer esta información que es totalmente primicia. Básicamente, ¿qué estamos haciendo ahora? Es buscando por las tiendas en los bajos de los edificios, porque antiguamente, en la época de Unión Soviética, había muchísimas tiendas pequeñas en estos tipos de locales. Aún queda algunos, pero como podemos ver, también cerraron muchísimos. En estas tiendas pequeñas, yo creo que tenemos una buena oportunidad de encontrar productos rusos. Estamos caminando en esta parte del barrio y hemos encontrado una tienda. Podemos verla aquí. Vamos a acercarnos y vamos a entrar a ver si encontramos algunos de estos productos. Ты по-испански разговариваешь? Здрасте, по-испански говорите? Да, конечно. Amigo. Вот, амиго. Vodka. Водка. Ya hemos dejado esta tienda y en esta tienda no había ninguno de estos productos rusos. Entonces, bueno, seguiremos buscando. Sí. Hemos estado caminando en estas calles, aquí en esta zona del barrio, pero no hemos encontrado ninguna de estas tiendas. Hemos preguntado a algunas personas, pero o no sabían o no nos han querido ayudar. Y ahora vamos a tomar uno de estos buses que nos va a llevar a otra parte del barrio, a ver si tenemos más suerte por allí. Bueno, primera misión es encontrar alguna de estas tiendas. Segunda misión, conseguir comprar alguno de estos productos que nos quieran vender. Y como tercera misión para nosotros también es pues poder filmarlo, ¿no? Y enseñároslo a todos vosotros. Sí. Y si conseguimos todo esto, vamos a probar todos los productos que compramos. Así que quedan hasta el final del video. Ah, mira, Quash. Bien, bien, bien. Вende купити Юла. Viola. Україна. Ah, Ucrania. Я. Ajá. І єсть купити. Ajá. No lo puedo creer, pero hemos conseguido nuestro primer producto de Rusia, y es kvass. Este producto ya lo habíamos hablado alguna vez en nuestro canal,
es una bebida preparada con pan de centeno fermentado. Es una bebida que no tiene alcohol y que es muy típica en toda la región aquí de países bálticos y también en Rusia. En esta tienda no había ningún otro, o al menos no nos han querido vender. Y la botella es increíble, súper diferente, parece como un pequeño barril. Sí, realmente sí, es súper diferente. Pero bueno, vamos a seguir caminando por el barrio y a ver si conseguimos nuestro objetivo. Tenemos que conseguir que alguien confíe en nosotros de alguna Sí. de estas tiendas que están escondidas por el barrio y que accedan a vendernos alguno de estos productos. Sí. Atención, atención, acabamos de encontrar otra tienda. Esta puede ser nuestra oportunidad. Estamos un poquito dudosos de si entro yo solo Ujú. o si entramos los dos. Por un lado, si entro yo solo, quizá confíen más y nos vendan los productos, nos puedan enseñar, podamos verlos. Por otro lado, no sabemos cómo es la tienda dentro Ujú. y si entro yo solo, toda la atención va a estar en mí. La persona me va a querer atender, entonces creemos que vamos a entrar los dos, porque así quizás si la persona empieza a hablar, Ingrid puede hablar con la persona y quizá yo pueda grabar algo. Parece que es el acceso a un parking, ¿no? Это русские, Ajá. российские печенье. Это молочно-ореховые эти начинки. ¿Esos son también? Estos son también. Вот это вот российские чеврё. Esto es una locura, pero conseguimos comprar más productos de Rusia. La tienda estaba muy pequeña y la vendedora, la señora, nos dijo que ahora es muy difícil conseguir los productos rusos, entonces no tiene muchos, pero aún así conseguimos estos productos. Compramos estos dulces que son un tipo, parecen como si fuesen un tipo de chocolates, bombones, y compramos esta bolsita, fíjense cómo lo venden, y por 1,70 €. Después también compramos estas pipas de calabaza por 2,80 €. Sí. Y por último, estas galletas tipo wafer de chocolate, avellana parece que son, 2,20 €. Luego las probaremos, pero esto no es lo más importante de esta tienda. ¿Qué ha sido lo que la señora nos ha dado? Pues la señora nos confió porque nosotros dijimos que, bueno, que Fran es de España y quiere probar productos rusos, y ella nos dijo que hay otra tienda que tiene muchísimo más productos. No sabemos cuál tienda es grande o es pequeño, pero la señora nos ha dicho que hay más productos rusos, entonces vamos a ver. Ahora vamos a tomar un autobús porque esa tienda que nos ha dicho la señora queda en otra parte del barrio. Así que vamos a ir rápido ya que está cerca del horario de cierre y vamos a ver si es verdad que todavía hay tiendas mayores con mayores cantidades, y ella nos ha dicho que sí. Ahora vamos a ver y comprobarlo con nuestros propios ojos. Hemos llegado ahora en autobús hasta aquí y estamos ya a unos más o menos 100 metros del edificio donde está esa tienda que nos ha informado la señora. No queremos filmar el edificio por fuera, pero es un edificio industrial, es como una nave industrial que no tiene ningún tipo de cartel ni nada, así que no sabemos si realmente va a existir esa tienda en su interior o no, pero vamos a ir hasta allí, vamos a poner nuestra cámara pues en el bolsillo para grabar de una forma discreta y bueno, acompañadnos a ver lo que nos encontramos.
Todo aquí es ruso. Todo. Patatillas de sabor salchicha. De 70 a 35. Codunas. Aquí hay muchas gominolas también. Y bases de tarta también. No, estos son wafers. Con pepinillo y cebolla. Son patatillas de carne en gelatina. Ah, patatas con sabor de carne. Carne en gelatina. Gelatina. Sí. Lo mejor es que conseguimos comprar selianka, que a mí me encanta, es una sopa que me gusta mucho. Pero tienen todos tipos de sopas. Pero creo que es sin carne. ¿Sin carne? Creo que sí. Ah. No, tienen para barbacoa. También para pollo. Es difícil entender, ¿no? Lo que son y lo que contienen. Estos para patata. Ujú. Bueno, hay muchísimas cosas, Sí, productos de todos los tipos. se dice ruskie pelmeni. Wow. Mini. Toma ahí, ¿no? ¿Cuánto cuesta? No sé. 3 euros. Wow. Es un pedazo de chocolate con un poquito de galleta. Sí. Una bebida que es típico ruso. Pero bueno, tenemos que leer mejor lo que realmente es. Pues era verdad. Esta tienda, habéis visto las imágenes, es algo increíble, es una tienda gigante. Hemos comprado algunos productos. Luego en casa ya, que vamos ahora, os mostraremos con más detalle. Vamos también a probarlos y deciros lo que creemos, ¿no?, sobre ellos. Pero lo hemos conseguido. Ha sido increíble descubrir que es verdad, que estos rumores son ciertos y se pueden comprar aquí los productos rusos hoy en día en Estonia, en la Comunidad Europea. Ya llegamos a casa y enfrente de nosotros son los productos rusos que conseguimos comprar en las tiendas escondidas en el barrio de Lasnamäe. No ha sido fácil. Hemos recorrido muchos kilómetros, hemos preguntado a bastantes personas y al final hemos encontrado estas tiendas, las dos primeras muy pequeñas y la última ha sido la mayor sorpresa, encontrarse con esta tienda tan grande, con tantos productos. Es verdad, cuando fuimos a esta tienda grande, yo pensé que va a ser una tienda así con productos mezclados de Estonia, tal vez algo de Rusia, pero nunca pensé que era un supermercado, digamos, lleno de productos rusos. Era una sorpresa absoluta. La realidad la tenemos ahora mismo delante de nosotros y la podemos compartir con todos ustedes. Es que en el año 2025 y los productos de Rusia están siendo vendidos dentro de la Comunidad Europea. Ahora vamos a ir abriendo uno por uno para poder probarlos y comentaros pues lo que nos parece, ¿no? La verdad es que tengo sed. Pues entonces hemos conseguido comprar dos tipos de bebidas. Kvass y esta bebida que yo no sé cómo se llama, ¿cuál es? Tarhun. Es una bebida que estaba muy popular en la Unión Soviética y es hecho con una hierba. Es por eso que tiene este color tan súper verde, ¿no? Verde, ¿no? Bueno, podéis ver aquí cómo es la botella. Pues ¿vamos a probar este Tarhun primero o vamos a probar? Yo creo que sería interesante probar el Tarhun porque tú nunca lo probaste. Nunca. Y yo ya probé una versión de Estonia, pero años atrás. Entonces no me acuerdo del sabor. Bueno, pues voy a abrirlo. Tiene un olor así
de hierbas, realmente. Ah, sí, es como con gas. Sí. Vamos a poner un poquito, ¿no? Para Es probar. tan verde. Fijaos la rosca. No hay nada de botella como en la Unión Europea, ¿no? Con el precinto ni nada. Sí. Esto Pues- demuestra que no es de Sí. Unión Europea. Guau, el olor es... Fuerte, ¿no? Y no consigo identificarlo con ninguna otra bebida que yo haya bebido en mi vida. No. Mm. Pues es como beber una medicina, ¿no? No, lo que parece es que es muy dulce. Es muy dulce, pero también tiene totalmente el sabor de la medicina. Realmente no puedo compararlo con nada que yo he probado antes, pero te digo que no me desagrada. Es algo raro, no es algo que yo voy a tomar por placer, pero ahora que lo pruebo, pues puedo beberlo, este poco que pusimos en el vaso, perfectamente. Yo creo que Kvass me va a gustar muchísimo más. Fíjense la botella, es una botella rarísima también. Sí. Vamos, es una botella de 1,5 litros. Vamos a probarlo entonces. A vuestra salud. Es bueno. Esto me gusta, sí. Pues yo tengo hambre. Realmente estábamos caminando tantas horas que necesito comer algo. Pues vamos a empezar, que hemos comprado muchísimas cosas. Aquí tenemos unos patatillas de sabor pollo. No sé si es pollo o pollo con tomate. Es de la marca Ruskart Nietzsche Block. Parece que el muñeco del envase se lo está pasando bien, así que vamos a ver Sí. si está bueno. Patatillas normales. Realmente tiene un sabor muy fuerte de pollo asado. Exacto. ¡Wow! Ujú. Bueno, Sabor pues, tomate no tiene. no, patatillas de sabor pollo asado. Exacto. Esto es de sabor crema agria y setas. Y realmente que me dio cuenta ahora es que aquí también dice que es 100% patata. Para eso hemos recorrido tantos kilómetros, para probar todos los productos. Huele a Lay's normal. Sí, esto es como una patatilla más tradicional. Pero sabor tiene de setas. Es verdad. Esto nunca lo había visto yo. Ni en Europa, ni en América. Patatillas con sabor a setas. Sí. Y realmente tiene un sabor a setas. Parece A que... champiñón. A champiñón. Parece que has hecho un revuelto de champiñones. Es verdad. Y... Es algo muy curioso. Nos podéis poner en los comentarios si ya comisteis patatillas de sabor setas. Ujú. Si sigamos con patatillas, yo creo que este va a ser lo más interesante. Es patatillas con sabor como de pepinos en conserva. Wow. Pues... venga. La marca es Ruskart, pero las patatillas se llaman Ruskaya Kartoshka, que se significa patatas rusas. Dice también que es marca número 1 en Rusia. Así que... ¡Wow! Pero estos no son patatillas normales. Oh, yeah. Y huele a pepinos. ¡Dios mío! Quería que vosotros podríais oler esto porque... Es increíble, es increíble. Parece... ¡Wow! Parece que abriste una lata De pepinos. pepinos conservados. ¡Wow! Y realmente... Y la ¿cómo? patatilla Sí. es así. No es como patatilla normal. Ajá. Y tiene como unas hojitas de dill, creo yo.
como si estuvieses comiendo pepinos. Yo Pero- creo que esto con vodka es lo que los rusos Bueno, toman. vodka no había para comprar, pero tenemos kvass, entonces es algo que combina también bien. ¡Wow! Nunca esperaba algo así. Nunca. No, esto es algo increíble. Es extrañísimo llevarte esto a la boca y que parezca que has probado un pepino. Es así. Ahora vamos a probar estas semillas de calabaza. No sé si son salgadas, son así Bueno, normales. vamos a ver cómo... Ah, bueno. Estas son Ah, normales, como yo he comido toda la vida en pero España. estos no son comestibles, ¿no? Sí, claro. Tienes que abrirla. ¿Ah, sí? Ajá. Yo pensé que Yo tienen que pensé- ser tostadas. Yo pensé que venían peladas. pero Peladas y tostadas, son, yo son con pensé. la cáscara. Ujú. Son tostadas, Ah, pero sin, No parecen. sin pelar, claro. es difícil pelarlas. Para mí no es nada nuevo. Estos son semillas de calabaza, como puedes encontrar en España también. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora podemos probar estos productos que vienen así envasados en esta bolsita plástica. Vamos a ver lo que son. Parecen como si fuesen unos chocolates o Sí. algo así. Un bombón normal. Sí, es de chocolate. Es como chocolate alrededor caramelo y después tiene un baño de chocolate por fuera. Sí. Y me encanta, el sabor es buenísimo. Realmente es rico. Y por último, tenemos estas waffles. Galletas. Galletas se llama. Sí, galletas waffle, ¿no? Ujú. Son así. Y estaba lo que recomendaba la señora de la tienda. de la tienda, que dijo que a ella le gustó mucho. Son, por lo que parece en el dibujo, de chocolate y avellana. Sí. Wow. Bueno, parecen muy gruesos. Ujú. Wow, fijaos el tamaño que tiene. Y viene muy relleno de chocolate. Sí. Mm, Mm. muy bueno, ¿eh? Tiene sabor como Nutella. Ujú. Me gusta mucho. Y algo que es muy especial en este es que la cantidad de relleno que tiene. Mm. Porque hay a veces este tipo de galletas que son un poco secas. Ahora vamos con esta celianca que compramos en la tienda esta tan grande. Ujú. Y realmente la celianca es un tipo de sopa rusa que a mí me encanta, que ya la he comido en algunos restaurantes o bares aquí en Estonia. A mí también. No lo vamos a abrir ahora, lo abriremos en otro momento cuando preparemos alguna carne y así pues comerlo juntos. Sí. También compramos estos pelmenis, que son como unas bolitas de masa Ujú. rellenas de carne. Y estos son pelmenis de tamaño mini. Es un paquete con 700 gramos Sí, es un paquete bastante grande. y bueno, vamos a prepararlos en otro momento, ¿no? Ujú. Estos están pues congelados. Sí. Los hemos ahora quitado aquí del congelador y los vamos a preparar en otro momento. Pues hasta aquí esta degustación de todos los productos rusos que hemos conseguido comprar hoy en estas tiendas escondidas en Tallinn. Sí, realmente sigamos siendo sorprendidos que conseguimos comprar esto aquí en Estonia. Y vosotros nos podéis poner en los comentarios qué opináis y si también, tal vez en los países de vosotros, hay productos rusos en las tiendas. Agradeceros que hayáis visto este vídeo hasta el final
Y como siempre pediros que si os gusta nuestro contenido, pues que os suscribáis a nuestro canal, que es gratuito, deis like, eso nos ayuda muchísimo y estaremos trayendo nuevos vídeos como este. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Chao! ¡Chao!